Estamos de regreso en MAP TV y nos encontramos con el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un honor estar aquí en MAP TV y de verdad que agradecemos mucho la presencia en este establecimiento patrio. Gracias por aceptar nuestra invitación o recibirnos aquí en el Instituto Duartiano en este año que conmemoramos 211 años del natalicio de nuestro Juan Pablo Duarte. ¿Qué significa eso para nosotros como dominicanos? Bueno, significa el advenimiento a la vida de un ser excepcional, de un libertador de patria, de un dominicano de gloria y de alguien que con un liderazgo impresionante y con una personalidad asimismo impactante, logró hacer un proyecto y un propósito. Lo logró, fundar una república, a la república le dio nombre, dijo República Dominicana, le dio bandera, pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesado por la Cruz Blanca, le dio escudo nacional, hizo reserva de que el Estado tendría su correspondiente escudo de armas, le dio la expresión trinitaria, la divisa Dios, Patria, Libertad, que hoy la Constitución de la República establece en el artículo 34, que el lema nacional de los dominicanos es Dios, Patria y Libertad, y además le dio un proyecto de constitución. Esa idea que tenemos de Juan Pablo Duarte, ¿cómo podemos aterrizarla a los jóvenes de hoy? ¿Cómo podemos acercar ese Juan Pablo Duarte que muchas veces se ve lejano, que muchas veces se ve totalmente fantástico? ¿Cómo podemos acercarlo para que nuestros jóvenes dominicanos de cierta manera se sientan identificados con él? Ciertamente es propósito esencial del Instituto Duartiano presentar a Duarte como una figura imitable, como un ser humano de carne y hueso alcanzable, que interpretó como joven, ¿verdad?, la necesidad de establecer líneas de libertad, de soberanía, de independencia. Y como joven al fin se lo propuso. Y es un ejemplo de ello. Es decir, la juventud tiene que verse en Duarte, ver la posibilidad de trazarse metas, de organizarse, de disciplinarse, de ser coherente y vehemente en ese esfuerzo bien orientado para conseguir el propósito. A nadie se le podía ocurrir, salvo a una figura preclara como Duarte y los jóvenes que le siguieron, hacer de esta población urbana, que entonces era la principal de esta parte de la isla, pero muy pequeña, limitada por la calle Las Damas, por lo que es hoy la avenida Mella, la Palo Hincado, la Presidente Villini, un poquito más acá de la avenida del Puerto, avenida Camaño de Ño. Esa era la gran ciudad. Y Duarte se propuso fundamentalmente hacer de eso una república, una capital de república. Por eso los conservadores nunca creyeron en el proyecto. Tenía que ser precisamente un esfuerzo juvenil con el ímpetu propio de la juventud para proponerse un proyecto tan elevado. Y se consiguió. Por eso es que nosotros entendemos que en Duarte los jóvenes dominicanos tienen el mayor ejemplo, el referente, ¿verdad?, de que todo es posible siempre y cuando se tenga claridad de conciencia de lo que se persigue y se trabaje de manera consagrada en ese propósito. Y qué bueno que así sea, que nuestros jóvenes dominicanos vean en Duarte una figura a imitar. Hablemos de Duarte en la política. Hoy que tenemos muchos jóvenes que incursionan en el Congreso Nacional, por ejemplo, lo hemos visto, y varios de nuestros ministerios, nuestro Poder Ejecutivo en general, está conformado por muchos jóvenes. Ese Duarte en la política, ¿de qué manera podemos nosotros tenerlo de ejemplo? Bueno, Duarte en la política indudablemente que constituye un emplazamiento permanente. Primero porque asumió en su vida el desprendimiento. Cuando él dispone que la familia ponga al servicio de la causa algunos bienes de la causa patriótica, heredados por ello de su padre, es porque es capaz de desprenderse.
Es más, va más lejos. Hace la carta del sacrificio, informa a la familia que dispongan de los bienes, pero además deja consignado claramente en esa carta que una vez conseguida la tranquilidad, ¿verdad?, el sosiego y la libertad de esta parte, tras sacar los haitianos, entonces la familia trabajaría para, apoyados en el inmenso crédito de su padre, que lo heredaban también, pues trabajar para conseguir reactivar de nuevo los negocios. A Duarte no se le ocurrió buscar como contrapartida de esa entrega nada a beneficio a partir del ejercicio político. No. ¿Por qué? Porque Duarte había dicho, dijo y practicó lo que fue su manifestación, su expresión. Decía, la política no es una especulación, es la ciencia más pura y digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. Tenía el concepto de que se iba a la política a servir, es decir, se procuraba el bien común, que desde el esfuerzo político se le diera respuesta a las sentidas necesidades de un pueblo. Es más, él lo deja claramente establecido en el artículo 1 de su proyecto de ley fundamental o proyecto de constitución de Duarte. ¿Qué dice Duarte en el artículo 1? Gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley. Es decir, nadie puede salirse del marco legal. Lo primero. Lo segundo, que no se puede acatar ninguna decisión proveniente de una autoridad ilegítima. Argumento al contrario, que es necesario acatar y cumplir las decisiones, ¿verdad?, de la autoridad legítima. Por eso es que Duarte se aferra al Estado de Derecho, ¿verdad?, donde sea posible, por un lado, el ejercicio de los derechos fundamentales, el beneficio de las garantías y el cumplimiento por parte del ciudadano del deber fundamental. Cuando hablamos de Duarte en la política, siempre es bien sabido también su interés en la rendición de cuentas. Correcto. Duarte también da ese ejemplo a la juventud y a los dominicanos. La pulcritud, la irreprochable seriedad, la transparencia. Entonces, él está comandando conjuntamente con Santana en Baní el Ejército Expedicionario del Sur. Cuando Duarte se entera que los haitianos están hostilizando, maltratando a los dominicanos en Asua, le plantea a Santana una ofensiva, un ataque. Santana hace caso omiso, trata de entretenerlo. Él se lo reitera. Cuando él ve que Santana no reacciona, entonces se dirige a la Junta Central Gubernativa aquí en Santo Domingo, pidiéndole autorización para él iniciar esa ofensiva contra los haitianos. Que resulta que la Junta Central Gubernativa, la respuesta que da es que llama a Duarte junto con su Estado Mayor a Santo Domingo. Ahí es que Duarte produce ese documento histórico que se conoce como rendición de cuentas del general Juan Pablo Duarte Díez. Que devolvió hasta una vela todo lo que le había sobrado. Todo. Lo que pasa es que Duarte había recibido 1.000 pesos fuertes de la época. Había gastado en el momento que lo llaman 173 pesos, es decir, el 17.3%. Devuelve al fisco los restantes 823, es decir, el 82.3% o 7%. Y lo que gastó entonces lo relató de manera pormenorizada de cómo gasta, como usted ha dicho, en vela, en gastos para la guarnición, en soldados que enfermaron y medicamentos que hubo que adquirir, etcétera, etcétera. Y entonces Duarte se procura un documento de descargo del secretario de la Junta, que se lo da, ¿verdad?, porque él había relatado pormenorizadamente esos gastos. De ahí que, evidentemente, sin que nada mandara a que rindiera cuenta, porque hoy la Constitución de la República establece
que los funcionarios tienen que rendir cuentas, es una cuestión mandatoria, es obligatoria. Pero en ese momento no había nada que obligara. Eso fue una decisión adoptada por él dentro de su criterio de claridad, su conciencia política y particularmente el compromiso que él había contraído de conducir la cosa pública de la mejor manera. Esa parte de Duarte nos llena de mucho orgullo como dominicanos, como esa transparencia, ese proceder siempre en la lucha por la dominicanidad y esa soberanía y ese sentimiento de identidad nacional. Aquí, desde el Instituto Duartiano, sí nos gustaría saber cuáles son esos programas, esos proyectos que existen desde este instituto para mantener esa soberanía, esa dignidad dominicana. Permanentemente el instituto mantiene líneas de acción que van dirigidas a formar a través de eventos, de coloquios, mesas redondas, conferencias, publicaciones de libros, publicaciones de boletines, publicaciones de revistas, ¿verdad? Estamos utilizando las distintas plataformas para llevar información a la ciudadanía. Tenemos una estación de radio que emite 24 horas de forma permanente, Radio Patria, La Voz de Duarte. Es una estación virtual que se reporta desde distintas partes del mundo, la audiencia, y los dominicanos le dan seguimiento al instituto y al país a través de esa estación. Pero nosotros también tenemos la permanente acción en lo que son los pueblos del territorio nacional a través de los centros duartianos, que tienen el compromiso de también hacer actividades ceremoniales, ¿verdad?, para exaltar la memoria de Duarte, las fechas patrias. Y también lo hacemos con los organismos de base que se denominan filiales, que están en el exterior. Nosotros donamos bustos del patricio y eso hace la permanencia de Duarte. Inclusive tenemos un esfuerzo sostenido de internacionalización de la figura de Duarte. El día 23 de enero ahí tenemos la apertura, la inauguración, ¿verdad?, el develamiento de un busto de Duarte en La Haya, Holanda, Países Bajos. Y hemos estado trabajando hasta en Atenas, acabamos de colocar un busto del padre de la patria, en los países latinoamericanos, en todo lo que es el Caribe. Es decir, es un esfuerzo sostenido de proyección de la figura de Duarte por ser el libertador de patria que fue y el hombre firme en la defensa de la soberanía de su pueblo. La diáspora dominicana que se encuentra distribuida en muchos países en el exterior, siempre tiene ese sentimiento patriótico de volver a su patria, de reconocer a Duarte, de estar más cercano con todo lo que tiene que ver con la patria. ¿De qué manera el Instituto Duartiano se acerca a esos dominicanos que se encuentran en el exterior y que están siempre ávidos de información de todo lo que tiene que ver con la patria? Bueno, lo hacemos a través de los llamados organismos, ¿verdad?, de base, como he dicho, que son las filiales. Y entonces, donde quiera que haya una presencia significativa de dominicanos, organizamos esa entidad que se encarga de recibir material patriótico de aquí, distribuirlo allá, eso incluye hasta la bandera nacional, ¿verdad? Y hacen entonces las ofrendas florales, los tributos u homenajes al padre de la patria, a los padres fundadores, y hacen una alianza con las embajadas y consulados, de manera que se garantiza la actividad y la participación de dominicanos y dominicanas en estos eventos de carácter patriótico. Excelente, qué bueno. Cuéntenos entonces, desde el Instituto Duartiano, aquí pueden venir las personas, hay un museo de cera sobre todo lo que tiene que ver con la vida de Duarte. Así es. Fíjese que este museo que auspicia el Instituto Duartiano permite que el ciudadano, en un recorrido promedio de 20 a 23 minutos, pues conozca la vida del padre de la patria, las acciones trinitarias y
el significado, ¿verdad?, de todo este esfuerzo patriótico y la consecución de la libertad a través de la proclamación de la independencia nacional. Y por supuesto, haciendo énfasis en lo que fue la fragua de la independencia, que fue la Sociedad Secreta Trinitaria. Todo esto se hace este recorrido, se garantiza el impacto y las personas que vienen aquí encuentran además literatura. ¿Y qué diferencia tiene este museo con respecto al resto de museos que están destacados en la zona colonial y en la capital de la República? Que aquí no se paga. Es decir, el ciudadano recibe tanto esa literatura como logra hacer el recorrido sin que tenga que hacer erogación particular de un centavo. Todo lo contrario, reciben el tratamiento adecuado, respetuoso y solidario de los guías y de las personas que están aquí para recibir con mucha frecuencia estudiantes de distintos niveles, a ciudadanos dominicanos que hacen este turismo interno, a dominicanos que vienen del exterior y, por supuesto, a los extranjeros que visitan y que son traídos aquí a este templo de la patria. ¿Tienes redes sociales, el Instituto Duartiano? ¿Cuáles son los horarios en que las personas pueden venir a visitar y formar parte también de este recorrido? Sí, tiene sus redes y, por supuesto, cualquier persona puede acceder a través de la página nuestra del Instituto Duartiano. Y sí, las personas vienen aquí, como le digo, reciben todo tipo de orientación. El horario es el horario propio de museo, de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, corrido. Y los días lunes, como todos los museos, cierra el museo para darle mantenimiento. Sin embargo, nosotros tenemos aquí un guía permanente que, si vienen personas, aún sea lunes, se hace un recorrido especial. Bueno, pues todo esto han sido informaciones muy interesantes con todo lo que tiene que ver con el Instituto Duartiano. También recordarle a las personas que aquí están todos los involucrados en la independencia nacional y todo lo que tuvo alrededor de Juan Pablo Duarte, que fueron muchos jóvenes de valor en su momento y con un protagonismo importante en la independencia nacional. Sí, bueno, nosotros tenemos que reiterarle a los dominicanos y dominicanas que pueden venir con sus familias a visitar el instituto, a visitar las instalaciones museográficas, en la seguridad de que marcan con ello sus propias vidas y sobre todo la vida de los niños y jóvenes que son, como dijo Duarte, la dulce esperanza de la patria y que son los que tienen necesariamente que recibir la antorcha de nosotros como generación y luchar siempre por mantener y preservar la libertad, la independencia y la soberanía de nuestro pueblo. Muchas gracias por estar con nosotros, don Wilson, en esta parte del programa MAP TV. Ahora nos disponemos al recorrido por todo este Instituto Duartiano y conocer los lugares más importantes y, bueno, ese museo de cera tan famoso que tenemos aquí. Como no, siempre un honor tenerles aquí. Y de verdad que esperamos que resulten impactados por nuestro museo. Pues muchas gracias. Continuamos con más contenido aquí en MAP TV. No te muevas. Para informarte aquí en MAP TV.